Siempre está el tema de qué congregación o qué iglesia fundó el Señor Jesucristo. Tenemos a personas que son del catolicismo que dicen que Jesús fundó sobre Pedro su iglesia. Bueno, por ahí están también los hermanos separados del catolicismo, que son los protestantes evangélicos, no importa de qué rama o secta sean, pero ellos dicen que en realidad ellos son la iglesia que fundó Jesucristo y que sencillamente como que reaparecieron allí en el siglo XVI, por decir una fecha intermedia. Pero hay otros que también miran a los testigos de Jehová y lo ven como los imposibles, es decir, ustedes de ninguna manera, ustedes no entran en la pelea, por así decirlo, ¿eh? Pero si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que se pasan por alto muchos detalles. Porque es cierto que Jesús vino, vamos a usar esa misma manera de expresarnos, vino a fundar su iglesia. Ok. Pero no olvidemos que allí en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, allí se nos dice que el Señor Jesucristo vino a lo suyo, a su casa. Entonces, por favor, pause un poquito usted y piense en cuál es la casa de Jesucristo donde Él vino. Es el pueblo de Israel. Usted debe entender que el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel. Y en ese pueblo existían obviamente los israelitas, a quienes Jehová ya les había dicho ahí en Isaías 43, 10 y 12, ustedes son mis testigos. Por favor, razonen, entiendan. Entiendan que cuando el Señor Jesucristo viene a una nación compuesta de testigos de Jehová. Momento, no digan que voy a estar haciendo un salto o arreglando las cosas. Yo voy a avanzar como corresponde en el tiempo. Pero necesito que por favor entiendan esto. Cuando Jesús viene a un pueblo al cual Jehová designó como testigos suyos. Entonces Jesucristo viene a los suyos, es decir, a los que ya eran conocidos como testigos de Jehová desde el punto de vista de Dios. Entonces Jesucristo viene aquí. Y dice la Biblia, si uno se va a a Romanos capítulo 11, allí se habla del tema del olivo. Pero lo interesante en que este olivo simbólico, donde la raíz es santa y el tronco corresponde al Señor Jesucristo y las ramas corresponden al pueblo de Israel unido a Jesucristo, en este relato del capítulo 11 de Romanos se nos explica que hay una poda bien grande. Cuando se podan las ramas estamos hablando de que las están cortando. El árbol está perdiendo sus ramas. La razón es por qué. ¿Por qué cuando Jesucristo viene a los suyos, a los testigos de Jehová, del pueblo de Israel, hay una gran poda de ramas? En el mismo capítulo 11 de Romanos, uno se da cuenta que se dice eso porque no mostraron fe. Me parece que es el versículo 22, el 20 más bien dicho, dice, ahí vamos a aislar el detalle, dice Romanos 11, 20, es cierto, ellas fueron arrancadas, esas ramas fueron arrancadas por su falta de fe. Usted ya comprenderá que cuando Jesucristo vino, la mayoría de los israelitas no mostraron fe en el Señor Jesucristo. Entonces, como si fueran ramas de un árbol, fueron cortadas. Por eso dice aquí, en el capítulo 11, pero en el versículo 7, dice, entonces, ¿qué? Israel no consiguió lo que sigue buscando con tanto empeño, mientras que los escogidos sí lo consiguieron. Si usted se detiene ahí, tendrá que saber hacer una separación. Aquí están los que no consiguieron las promesas de parte de Dios, mientras que sí hay algunos que sí la consiguieron, y esos algunos son los escogidos. Dice aquí, entonces, ¿qué? Romanos 11:7. Israel no consiguió, fíjense, Israel no consiguió lo que sigue buscando con tanto empeño, mientras que los escogidos sí.
Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los escogidos de Israel que permanecieron en Jesucristo, siendo del pueblo que Dios consideraba sus testigos, permanecieron sin ser podados, ahora en Jesucristo, como testigos cristianos de Jehová? ¿Quiénes? Los escogidos. Entonces Jesucristo, cuando viene aquí, Él funda su iglesia sobre un grupo de testigos de Jehová escogidos para que pudieran ser cristianos. Y en ese sentido, dice después Romanos capítulo 11, si usted sigue leyendo, que se le añaden otras personas de distintas naciones, se les añaden aquí a este árbol como si se tratara de injertarle ramas. Es como que ese árbol que está allá, que por naturaleza es silvestre, es como común y corriente, no lo mismo que este olivo que es Jesucristo. Entonces como que a ese árbol se le sacan unas ramas y se le injertan al árbol que es Jesucristo. Se unen a las demás ramas que nunca fueron podadas. A los israelitas, llamados testigos de Jehová, que mantuvieron la fe en Jehová ahora mediante Jesucristo, y todos ellos forman lo que Jesús funda, su iglesia. Entonces, cuando Jesucristo funda su iglesia, no estamos viendo una fundación que diga, me voy a olvidar por completo del pueblo de Israel y lo voy a reemplazar por otro pueblo. O me voy a olvidar del pueblo y me voy a formar una iglesia. No, no hay un reemplazo, sino que hay una sucesión. Pero esta sucesión no es con todo el pueblo de Israel, no es con toda la nación. Leímos en Romanos 11:7 que Israel no consiguió lo que buscaba. Acuérdese, de Israel, los únicos que consiguieron lo que buscaban fueron los escogidos. Usted se recordará que después de que toda la nación de Israel rechazó a Jesucristo, 120 israelitas, 120 de aquella nación que Dios considera sus testigos, recibieron el Espíritu Santo. Ellos nunca fueron podados del olivo que es Jesucristo. Nunca fueron podados. Y a ellos, a estos testigos de Jehová, pero cristianos también, por eso decimos testigos cristianos de Jehová, le fueron añadidas incluso personas de todas las naciones, poco a poco, como también algunos otros judíos que recapacitaron y volvieron a ser puestos en el olivo. Porque Dios dice, porque si se puede poner a una rama que no es natural aquí en el olivo, bueno, con cuánta más razón entonces se puede poner a una rama que es natural del olivo, que era de acá. Entonces se funda la religión cristiana en base a los testigos de Jehová. Por eso nosotros hablamos de testigos cristianos de Jehová. Pero hay un detalle, que el mismo Señor Jesucristo nos cuenta una parábola, donde yo se la voy a resumir, está allí en Mateo capítulo 13. Y esta parábola prácticamente nunca la enseñan en otras religiones, porque es una parábola que habla mal acerca de ellos, entonces es difícil que la enseñen. Esta parábola en Mateo capítulo 13 nos cuenta que hay un hombre, yo se la voy a resumir, después le voy a citar los versículos. Hay un hombre que viene aquí y planta trigo, algo muy valioso, especialmente para ese tiempo, él planta trigo. Entonces este hombre se va, de pronto empieza a crecer, en vez de trigo, empieza a llenar el campo, se empieza a llenar de mala hierba, de cizaña. Vienen los trabajadores, ven eso, van donde el amo y le dicen, amo, ¿no fue que tú plantaste trigo? Sí. Entonces, ¿cómo es que está lleno de mala hierba eso? Y el amo dice, mi enemigo tiene que haber puesto eso cuando yo no estaba. Entonces, le preguntan los trabajadores, ¿quieres que vayamos y arranquemos la mala hierba? Y el amo dice, no, porque si ustedes hacen eso, no se van a dar cuenta muy probablemente, y al arrancar la mala hierba, van a arrancar también el trigo. Así es que esperemos hasta que sea la conclusión, hasta que sea el tiempo de la siega o la cosecha.
Y cuando llegue el tiempo de cosechar, bueno, allí sacamos el trigo por un lado y la mala hierba para quemarla por otro lado. Entonces, la explicación dice que el amo que siembra el trigo es Jesucristo cuando Él establece el cristianismo aquí. Recuerden, con aquellos escogidos que salieron del Israel, todo empezó incluso con 120 solamente. Bueno, fue creciendo esto, ¿cierto? Cuando Él funda su iglesia, Él deja el cristianismo. Pero cuando se va, cuando Él muere, resucita y se va al cielo, entonces ocurre de que se empieza esto a llenar de mala hierba, de algo que no es trigo, que sería la religión falsa. Y los ángeles son los que le dicen, Señor, mira, ¿quieres que la arranquemos? Y el Señor Jesucristo le dice, no, esperemos hasta la cosecha, o la siega, como se dice también, y ahí los vamos a arrancar todo. Juntamos el trigo en un lado, llevamos la mala hierba para otro para quemarla, porque si la arrancamos ahora pueden pasar a llevar a lo que es el trigo, o sea, a los cristianos de verdad. La pregunta antes de ir a esos versículos, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué se podría pasar a llevar al trigo, que son los cristianos de verdad, al sacar la mala hierba antes de que llegue el tiempo de la siega o de la cosecha? Para los que no saben esto, el trigo, cuando todavía no llega el tiempo de la cosecha, entre paréntesis, la cosecha es cuando el trigo está maduro. Entonces, cuando hablamos de que todavía no llega el tiempo de la cosecha, estamos diciendo que el trigo todavía no ha madurado. Volvemos entonces. Cuando el trigo no ha madurado, el trigo está verde. Es un tallo verde con espigas que tienen unos botoncitos pequeñitos. Resulta que la mala hierba, la cizaña, hay una especie de mala hierba que crece casi del mismo tamaño que el trigo cuando está verde. Obviamente también es verde. También tiene unos botoncitos pequeñitos. Entonces usted mira y entre el trigo que no ha madurado, el tallo de trigo que no ha madurado con su fruto, y entre la mala hierba, usted no ve mucha diferencia. Entonces, ¿cómo usted se asegura de que está sacando lo malo y que no está pasando a llevar lo que es bueno? No. Usted puede cometer errores y pasar a llevar lo que es bueno. Pero ¿saben qué ocurre cuando llega el tiempo de la cosecha? Cuando el trigo está maduro, se produce una diferencia. Porque mientras la mala hierba permanece tal como estaba, sin cambios, el trigo crece, el fruto crece y se pone de color dorado también. Color dorado como color oro. Entonces usted mira el trigo y mira la mala hierba y la diferencia es grandísima. O sea, usted ahora efectivamente, con toda seguridad, puede amontonar la mala hierba para allá y puede sacar el trigo para acá. Se distinguen. Entonces hay que esperar al tiempo de la cosecha cuando se produzca la maduración del trigo, para que uno haga la separación y no pase a llevar a los que son verdaderamente cristianos. Ahora vamos a leer ciertas partes de ese relato. Dice aquí Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Dice, entonces, en Mateo 13, 24, entonces les puso esta otra comparación. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la mala hierba. Así que los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron, amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué hay mala hierba? Perdón, ahí yo leí mal. Dicen, entonces, ¿por qué hay mala hierba? Él les dijo, esto lo hizo un hombre, un enemigo. Los esclavos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y las arranquemos? Él le respondió, no. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero. Lo mismo que yo le estaba mencionando. Pero ahora vamos aquí al versículo 36. Dice, luego, después de despedir a las muchedumbres, entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos el ejemplo de la mala hierba en el campo.
En respuesta, él explicó, el sembrador de la semilla o el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es la conclusión de un sistema y los cosechadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema. Entonces, la idea es que la conclusión del sistema sería el momento de diferenciar a los cristianos verdaderos de los cristianos falsos, no antes. Entonces, cuando alguien dice, muéstrame algún testigo de Jehová que haya estado en el siglo segundo, o en el siglo tercero, o en el siglo cuarto. ¿Usted se imagina diciéndole eso a un ángel? ¿O a Jesucristo mismo? A un ángel o a Jesucristo, usted le dice, muéstrame algún testigo de Jehová, o como hemos dicho acá, algún testigo cristiano de Jehová en el siglo II, tercero o cuarto. Si Jesús dijo, no se puede diferenciar, no se puede ver con claridad ahí en ese tiempo. Si se pudiera ver con claridad, entonces hubiera mandado a arrancar de inmediato la mala hierba por un lado y el trigo por el otro. Pero él que dijo, no es el momento, porque al arrancar uno van a pasar a llevar al otro, porque no se distinguen. Entonces, ¿cómo ahora alguien va a venir a decir, muéstranos a un testigo de Jehová de esos tiempos? Es que es imposible. La profecía misma, escrita en esa parábola, se lo dice a uno. La distinción evidente se hace solamente en la conclusión del sistema de cosas, porque ahí es cuando el trigo se distingue con el fruto maduro, color oro, color dorado, a diferencia de la mala hierba, que permanece con su pepita negra, con su semilla negra que es venenosa. Antes de madurar, claro, se parecen. Antes de la conclusión se parecen. Pero después que ya comienza la conclusión del sistema de cosas, cuando los cristianos maduran, por así decirlo, la cosa cambia. Entonces, ¿cuándo es la conclusión del sistema de cosas? Y uno va aquí a Mateo, capítulo 24, un texto archicitado por los testigos de Jehová, pero que las personas de otras creencias no lo comprenden. Dice Mateo 24, 7. Vamos a leer el 3 primero. Mateo 24, 3 dice, mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema? ¿Cuándo será o qué será la señal de la conclusión del sistema? ¿Por qué estamos leyendo este texto? Porque en Mateo 13, a ver si vamos de nuevo para allá, en Mateo capítulo 13, versículo 39, en la parábola que leímos, decía, y el enemigo que la sembró es el diablo, y dice, la cosecha es la conclusión de un sistema. La cosecha es la conclusión del sistema. Digámoslo al revés. La conclusión del sistema es el tiempo de la cosecha. ¿Y se acuerda usted que la cosecha es cuando hay una diferencia entre el trigo y la mala hierba y ahora sí se puede separar? Bueno, la evidencia clara de quién es verdadero cristiano y quién es falso se haría en el tiempo de la cosecha. Y la cosecha es, según Mateo 13:39, en la conclusión del sistema. Entonces, ¿cuándo es la conclusión del sistema? Volvemos a Mateo 24:3, donde en la parte final del 3 dice, ¿qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema? O sea, ¿cuál será la señal? Para yo saber cuándo comienza la conclusión del sistema. Y me dice el versículo 7, peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. La conclusión del sistema, tiempo de la cosecha, donde se van a manifestar los evidentes cristianos, los auténticos cristianos, es el tiempo cuando comienza la guerra mundial de nación contra nación y reino contra reino. El periodo que comenzó de 1914 en adelante es el periodo marcado por la señal bíblica como el periodo de la cosecha. El periodo en que el trigo comienza a distinguirse de la religión falsa.
entonces es allí donde se harían visibles los verdaderos cristianos. Entonces, fíjese qué interesante es esto. Ahora usted resume, cuando Jesucristo vino, Él fundó a la religión cristiana, a su iglesia, como decimos nosotros, a la congregación cristiana, con un poquito de personas fieles a Él, que eran parte del Israel. Personas que no fueron podadas del Señor Jesucristo, porque permanecieron con fe en Él. Los que eran testigos de Jehová, ahora creyeron en Jesús y por lo tanto continúan como testigos de Jehová, pero también son cristianos. Por eso decimos testigos cristianos de Jehová. A ellos se añadió gente, por medio de los apóstoles, se añadió gente de otras naciones también. Pero el punto es que la profecía decía que cuando Jesucristo se fuera y cuando los apóstoles murieron también, ¿qué ocurrió según la profecía? Florecería, no florecería porque no aplica, abundaría la mala hierba. Y existiría el trigo, pero el trigo pasaría imperceptible. Usted imagínese un campo donde se le llena de mala hierba. Usted lo que tiene allí ni siquiera lo distingue. Menos aún si tanto se parece una cosa con la otra. Entonces, estarían allí, pero no serían perceptibles. Es decir, nadie le puede decir algún nombre de alguien en los siglos anteriores. Porque no hay nada que lo distinga de la religión falsa. Yo estoy seguro que muchos de aquellos siervos fieles de Dios de corazón terminaron bautizándose por aspersión, estudiaron evidentemente en monasterio de la religión católica, tenían ante sí imágenes, ¿y qué iban a hacer? Si estaban rodeados de eso, además no habían madurado para entender estas cosas. Entonces pasó el tiempo hasta llegar al tiempo de la conclusión del sistema de cosas, y es allí cuando hay una evidente separación de un grupo con otro. Entonces usted entiende ahora por qué los testigos de Jehová afloran visiblemente en el tiempo del fin, desde 1914 en adelante, porque es cierto que están antes, desde el tiempo de 1874, ya había una persona que se llamaba Charles Taze Russell, así es su nombre en inglés, y él con un grupito se puso a estudiar la Biblia durante 40 años antes de que llegara esta fecha de la que estamos hablando, de la conclusión del sistema de cosas. Pero todavía no era el tiempo de la verdadera cosecha, el tiempo señalado. Entonces ellos entendían lo que podían entender aún sin que hubiese llegado el tiempo indicado. 40 años antes ellos hicieron su obra, y siempre en la Biblia 40 años representa un periodo de prueba, un periodo de esfuerzo, incluso de tentaciones. Entonces, ellos pasaron por estos 40 años, pero cuando ya llegamos al tiempo indicado, realmente hay una separación. Y esto es lo que ocurre. Entonces, no es que los testigos de Jehová sean una religión nueva. No es que recién hayan aparecido o hayan sido fundados por Russell, como dicen algunos, allí hace unos pocos años. No. Es que no es una cosa nueva. Nosotros venimos desde siempre como los que son parte del pueblo de Jehová. Es que Jehová siempre ha tenido testigos. Y puesto que la nación de sus testigos se portó prácticamente en su totalidad infiel, Jehová sacó de allí mediante Jesucristo a un pequeño grupito de escogidos. Y a este grupito escogidos de testigos de Jehová los cristianizó, por así decirlo, y le añadió más personas. Pero a la vez, al poco tiempo de haber sido sembrado este pueblo cristiano, la tierra se llenó de religión falsa, que parecía ser cristiana, pero no lo era. Nunca maduró su fruto, nunca dejó de ser venenoso. La mala hierba siempre con enseñanza falsa que hace morir a la gente. Nunca se puso dorado su fruto, resplandeciente, nunca cambió. Los dogmas de la religión falsa no les permite hacer un cambio. Siempre siguen en el error. Mientras que la organización verdadera de Jehová, los verdaderos cristianos, los testigos cristianos de Jehová, cambiaron un poquito desde el fruto malo, no malo, porque este fruto no es malo. Estamos hablando de la apariencia, desde el fruto aparentemente malo, ya que no hay diferencia entre la mala hierba y el trigo que no está maduro. Pero de pronto, este empieza a cambiar de apariencia y resulta ser un fruto
maduro. Entonces, los de acá critican a los otros, pero ¿por qué ustedes antes eran así? Sí, pero es que eso indicaba la profecía. Entonces no somos una religión nueva, no hemos sido fundados ahora último. Venimos desde el mismo principio con el pueblo que Jehová identifica como testigos suyos, y a través del tiempo hemos pasado por el periodo donde sencillamente abundó la mala hierba hasta que llegó el tiempo de separarla y que aflorara, evidentemente, los que de verdad siempre habían sido trigo. Y no olvidemos que junto a ellos, obviamente, la Biblia dice que fueron añadidos un montón de personas de las naciones. Y Jehová ha sacado un pueblo para su nombre. Entonces, no fue fundado el catolicismo como iglesia de Dios en el primer siglo. Jesucristo tomó testigo de Jehová. Jesucristo tomó testigo de Jehová. Israelitas, a quienes Jehová le dijo en Isaías 43, 10 y 12, ustedes son mis testigos. ¿Alguien puede negar eso? Jesucristo tomó testigo de Jehová porque son israelitas a quienes Jehová le dijo, ustedes son mis testigos. De ese pueblo incluso es María. María, la madre de Jesús, es de ese pueblo. María era del pueblo que es testigo de Jehová. María fue testigo de Jehová. Y al aceptar a Jesucristo como el Mesías, estos testigos de Jehová ahora son testigos cristianos de Jehová. Y las religiones evangélicas tampoco son parte de lo que Cristo ha fundado, porque en realidad en ese periodo de tiempo no es el tiempo de la conclusión del sistema de cosas. Por lo tanto, ellos cuando, por así decir, surgen por aquí por el siglo XVI, no estamos en el tiempo de la conclusión del sistema de cosas. Según Mateo 24, 3 y 7, el tiempo de la conclusión es cuando se levanta nación contra nación y reino contra reino. Es una guerra mundial, lo que ocurrió en 1914. Por lo tanto, es allí donde comienza verdaderamente el tiempo de la conclusión del sistema, que es a la vez el tiempo de la cosecha, cuando el trigo ha madurado. Y el único pueblo que usted puede ver desde ese tiempo en adelante realmente haciendo una labor que salta a la vista a cualquier grupo, con una doctrina que les parece contradictoria a todos los que son mala hierba y los remece y los remueve y les choca, bueno, son los testigos de Jehová, porque vinieron a hacer brillar lo que durante muchos siglos estuvo en oscuridad. La verdadera doctrina del primer siglo, cuando Jesucristo fundó su congregación con testigos cristianos de Jehová.